7:36 de la mañana y en Le Tengo el Remedio inició haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez o frecuentemente le duelen los hombros? O mucho. A mí más que todo me duelen las rodillas, no sé por qué, pero ese es nuestro tema de hoy. Para mañana hablamos de la rodilla. Mañana hablaremos de otra extremidad. Del dolor de los hombros. Es un dolor muy frecuente que reportan a través de esas inquietudes que nos envían nuestros televidentes de cómo solucionarlo. De pronto algunas personas por el trabajo que realizan diariamente o simplemente el dolor aparece y queremos entender cómo solucionarlo, sus causas y de la mano, por supuesto, de nuestra invitada, la doctora Andrea Tatiana Campos, fisioterapeuta. Bienvenida a este espacio y bueno, empecemos contándole a la gente por qué duelen los hombros. Bueno, hay muchas causas del dolor de hombro. El dolor de hombro es la segunda causa de dolor después del dolor de espalda, pero empecemos por los básicos, la mala postura. A veces esta posición adelantada de los hombros hace que empezamos a perder la función porque aumenta la tensión de las estructuras corporales y pues con los hombros acá adelante es muy difícil poder levantar el brazo. Cosas comunes, por ejemplo, como el estrés o a veces los malos hábitos porque estamos a veces en el carro o en alguna posición y nos vamos hacia atrás a agarrar elementos que generan desde la mecánica corporal estrés e irritación. Existen otras poblaciones que también pueden tener dolor de hombro, por ejemplo, los deportistas que tienen unas actividades repetitivas y que a veces en las adaptaciones a la cantidad de carga que tienen que hacer para sus entrenamientos pueden generar molestias. También podremos tener los adultos mayores que por procesos de desgaste articular pueden tener dolor de hombro y a ellos hay que cuidarlos en mantener una muy buena musculatura para evitar esa pérdida de masa muscular, sarcopenia, que a veces es una de las principales causales de dolor. Y obviamente las personas que están trabajando en teletrabajo o en sus actividades en oficina, que a veces el mobiliario o las posiciones que adaptan para trabajar, que son posiciones largas, pueden también generar esa molestia en el hombro. Doctora, buenos días. Vamos a ir desglosando todas estas causas porque sin duda son muy diversas. Y usted decía ahorita, por ejemplo, uno cree a veces que alcanza y se las da. La recomendación siempre es mejor girar para alcanzar las cosas. Quiero sobre esto. Estas recomendaciones importantes a la hora de uno realizar los movimientos con los hombros, pero usted también habla de mala postura. ¿Cómo deben estar los hombros en el día a día? Usted también lo menciona, por ejemplo, cuando uno está teletrabajando. ¿Cuál es la posición que uno debe tener? Explíquenos eso para primero hablemos de esa postura en la que deben estar los hombros y después ya vamos desglosando las causas de los dolores. Ok, entonces, 3 recomendaciones importantes para que desde la postura manejemos el dolor del hombro. 1, la posición adelantada de los hombros, que es cuando uno se agacha acá o se retrae. Debemos empezar a corregir, entonces llevar los hombros atrás, hacer una activación de los músculos de la espalda, de la escápula y tratar de mantener una buena alineación de la cabeza sobre la columna. Esa sería una de las recomendaciones importantes. Y dentro del manejo de la mecánica corporal es importante evitar estas acciones de movimientos grandísimos de separar el brazo y llevarlo atrás. Este movimiento de separación y rotación es usualmente los que más generan irritación en las estructuras anteriores del hombro. Esa posición de los hombros hacia adelante, ¿qué la ocasiona? ¿Es un cansancio simplemente de estar erguido o de pronto el uso del teléfono? ¿Cuáles son esas causas que hace que uno termine así? Porque es medio cómodo, la verdad. Hay algo importante y es que no podemos perder la conciencia de la postura o por lo menos rescatarla en algunos momentos del día. Usualmente no estamos pensando en la postura, de hecho el manejo del celular, el trabajo de visión corta, esto nos genera usualmente encorvamientos hacia la parte anterior y empezamos a generar cambios en la posición de la columna, cambios en la posición, en la alineación de toda la estructura escapular y por ende del hombro. Si uno está sentado frente a un computador, ¿hay alguna recomendación para mantener los hombros, digamos, no sé, en el teclado o de pronto a la altura de la pantalla? Todo lo que me has dicho es correcto, o sea, la altura de la pantalla para que quede sobre la visual, la posición que los hombros tengan un descanso, para los brazos tengan descanso para que el hombro esté lo mejor alineado, mantener el trabajo inclusive de respiración. O sea, respirar cuando estén muy agotados, tomar aire, exhalar
tratar de disminuir los niveles de estrés y ganar esa conciencia corporal en algunos momentos del día es súper importante y nos va a ayudar a hacer esa prevención del dolor del hombro. Ese dolor en el hombro está irradiado específicamente en qué zona, porque mucha gente dice que le duele justo en todo el camino desde el cuello hasta la punta del hombro. ¿Dónde comprende la zona específica para estos dolores de hombro? Cuando hablamos del hombro estamos hablando de 5 articulaciones, o sea, es un complejo articular. Estamos hablando de la estructura del hombro, de la subdeltoidea, que es una articulación que permite deslizamientos, toda la parte escapular, inclusive la parte costal, con la costilla con la escápula y la clavícula. Esta parte todo es un complejo, pero también todo lo que es el mecanismo del trabajo desde del hombro viene un complejo mano, codo, hombro, y adicionalmente afecta toda la musculatura del cuello porque cuando subimos los hombros, el trabajo que tendrían que hacer músculos grandes de la espalda empiezan a hacerlo pequeños en el cuello. Entonces generamos tensión en todo el componente cervical y articular del hombro. Doctor, usted lo mencionaba, unos grupos de riesgo también son los deportistas, sobre todo cuando uno entrena esa parte del cuerpo. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Me imagino que calentar bien, ¿habrá algunos ejercicios recomendados para que el hombro esté listo para cuando uno va a hacer el deporte? Bueno, con respecto a los deportistas, sí es muy importante que tengan una muy buena técnica en su gesto deportivo. Eso es un mecanismo de prevención. Que tengan un entrenamiento acorde en una prescripción de la carga para su actividad física y su ejercicio y que tengan un buen calentamiento. Llegar temprano, oportunamente a los entrenamientos, eso es parte de cuidar la salud musculoesquelética, pero además la calidad en el sueño, porque ustedes saben que el mal manejo del sueño permite no descansos adecuados, no reparaciones tisulares y además de eso se pierde ese nivel de concentración que a veces es la causal de lesión. Entonces, buena alimentación, buen sueño y una muy buena condición mecánica desde su gesto, entendiéndolo, y eso nos habla muy bien también de la importancia de lo que es educación en salud. O sea, si tú estás haciendo algo, tienes que saber cómo hacerlo y entre más tengamos herramientas para cómo optimizar nuestra postura y tener higiene postural, pues también estamos hablando de disminución de las lesiones. Claro, uno va a hacer ejercicio y uno de verdad está en conciencia del movimiento, pero cuando está cargando a los hijos desde el piso, los carga en brazos, o cuando una persona en Corabastos tiene que ponerse ese bulto encima y está pensando más en acabar una labor rápidamente que los camarógrafos, por ejemplo. Nuestros camarógrafos que tienen todo el tiempo la cámara en el hombro y en la cotidianidad, la maleta, en el aeropuerto o en la terminal. Como no estamos en conciencia del movimiento, sino de lo que estamos haciendo en ese momento, ¿cuál es esa recomendación que le entregamos a las personas en estas situaciones tan cotidianas? Bueno, en la cotidianidad tenemos momentos en los que tenemos sobrecargas mecánicas y tenemos pues que levantar objetos pesados y demás. La invitación es a tener una muy buena conciencia de la postura, a saber que debemos mantener un trabajo corporal, que estemos evaluando la cantidad del movimiento, que nos demos cuenta que no hemos perdido esos rangos de movimiento y bueno, que estemos preparados para esas diferentes actividades cotidianas. Para las mamás que tienen que cargar a sus niños, pues también se requiere muy buena fuerza en las piernas, porque la fuerza no puede ser solamente desde el componente de miembros superiores y tronco, sino que también tiene que ser activación desde todos los músculos y mecánica corporal de miembros inferiores. El trabajo abdominal es importantísimo y inclusive en los procesos de recuperación de un hombro no se puede pensar solamente en un pedazo de la estructura, sino en recuperar toda la función de una mecánica corporal. Entonces, tener nuestra mecánica corporal adecuada y los elementos también relacionados con ese desempeño, que también tienen elementos neuromecánicos de coordinación muscular, pues esos son elementos que requieren entrenamiento. Y pensar que hacemos algo cotidiano no quiere decir que no nos demande ejercicios de flexibilidad, ejercicios de fortalecimiento para mantener esas estructuras
preparadas y listas para la ejecución que la vida cotidiana nos demanda. Hablamos algo que uno escucha muchísimo, Lina, es el manguito rotador ¿Y y eso las dónde lesiones que hay queda? en el manguito rotador. ¿Eso qué es? ¿Y cuáles son ¿Dónde esas se ubica? lesiones de las que uno puede sufrir ahí? Usualmente todas las actividades que tienen elementos repetitivos pueden recargar estructuras musculares que vienen de los músculos que vienen de la escápula y vienen al brazo, son como una especie de abrazadera que le da estabilidad al hombro. Y se llama manguito rotador porque los músculos hacen el trabajo de rotación, pero además de eso tienen una función importantísima para el hombro de estabilización. Entonces, cuando hay procesos que irritan las estructuras, bien sea por estrés, mala postura, actividades repetitivas, podemos llevar a la inflamación de esos músculos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que se va a sentir es como restricción para el movimiento por encima de los 90 grados, para la flexión, para el movimiento de abducción y para estos movimientos de rotación. Entonces, por ejemplo, llevarse la mano detrás de la cabeza, las mujeres que se quieren abrochar el brasier o alcanzar un elemento de la alacena que está alto, van a empezar a generar molestia cuando alguien tiene irritación de estos músculos. Paso 1, pues obviamente hay que hacer un manejo de la inflamación y del dolor, que muchas veces va a estar también asociado con el apoyo de ortopedia, que nos está apoyando. Estamos siempre trabajando en equipo interdisciplinario para revisar esto. Es importante un muy buen diagnóstico y hacer una atención temprana para prevenir lesiones y complicaciones de mayor calibre que nos puedan llevar a mayor restricción. ¿Cuánto puede tardarse en recuperar una lesión de hombro? Bueno, esto es el pronóstico de recuperación depende también del tipo y el diagnóstico que se ha dado. O sea, todas las lesiones de hombro, y si existen una cantidad, pues tienen un pronóstico de recuperación distinto. Si estamos hablando de enfermedades crónicas y degenerativas, por ejemplo, una artritis reumatoidea que lleve a un dolor de hombro, pues lo que hay que hacer es control de la enfermedad, de los procesos inflamatorios que genera esta enfermedad para evitar la pérdida de función. Entonces, digamos que ahí hace uno un acompañamiento para que no se presente dolor mientras va y controlar el proceso degenerativo. Si tenemos una lesión aguda, pues ya va a depender de ese tipo de qué lesión y qué estructura fue la lastimada. A veces se puede lastimar el músculo, a veces el tendón y ligamentos o la cápsula articular. O sea, los pronósticos y tiempos de recuperación van a estar muy relacionados con el tipo de estructura y si se hizo una intervención quirúrgica o si se hizo un manejo conservador que va a estar muy acorde con los procesos de recuperación, manejo de la inflamación y reparación tisular. A veces uno hace esos movimientos y al día siguiente le está doliendo y uno dice, fue porque hice tal cosa mal. ¿Cuándo uno debe consultar al médico? ¿Cuándo hay que ir a fisioterapia? ¿Cuáles son esas señales de alerta que uno dice, debo revisar esto antes de que se me complique? Algo que les quiero enfatizar es, si están presentando pérdida de la función, no necesariamente hay lesión en la estructura, pero cuando ya evidencien que el rango de movimiento, o sea, ya el movimiento no llega hasta acá, el brazo no llega hasta la oreja, que subir el brazo por encima de 90 grados genera dolor, o que actividades como llevarse, como les decía, llevarse la mano detrás de la cabeza o llevarse a rascar la espalda molesta, ahí ya estamos diciendo hay una pérdida de la función. Entonces es importante manejar esa pérdida de la función para evitar llegar a una lesión en la estructura. Una lesión en la estructura ya requiere otros mecanismos de reparación y pues va a demorar más los tiempos. Entonces, dolores en el rango de movimiento, irritaciones musculares permanentes, pues deben ser manejadas y los invitamos para que hagan un manejo desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad que nos va a garantizar una recuperación mucho más rápida. Bueno, pues es Andrea Tatiana Campos, fisioterapeuta. Gracias por estar en este espacio con nosotros entregando nuestras recomendaciones que mucha gente en casa, incluso nosotros empezamos aquí. Vamos a estar. Como que, uy, me está doliendo. Hay que aplicar, por supuesto, primero esa higiene corporal, ¿cierto? Y dos, pues por supuesto, acudir a ustedes para que sean ustedes quienes los que entreguen las recomendaciones y hagan el diagnóstico correcto para estos casos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor.